Como los ejemplos que hemos visto hasta el momento han abordado el tema desde el punto de vista de la convolución discreta, desde el punto de vista continuo y también desde el punto de vista discreto, de matemática discreta, vamos a analizar un ejemplo donde nosotros vamos a poder, digamos, hacer una implementación un poco más real de esta herramienta y cuál podría ser un uso, que en este caso pues vamos a hacer el ejemplo 3 para implementar un filtro, ¿vale? Entonces, veámoslo. Vamos entonces a implementar un filtro de respuesta finita al impulso, FIR. Un filtro muy sencillo, va a ser un filtro pasabajos para poder encontrar la señal HDN y aplicar la convolución a una señal cualquiera para filtrar señales. ¿Listo? Entonces, para este tipo de filtros, la respuesta del filtro, la respuesta HDN, está definida como la multiplicación de un H ideal en función de n multiplicado por una función W de n, ¿cierto? Que es una ventana de Hamming que está aquí definida. Entonces, fíjense que la respuesta H de n sería la multiplicación de esto. Fíjense que aquí tenemos una sinusoidal amortiguada que aplica para los tiempos y tenemos una ventana de Hamming. ¿Listo? El orden del filtro está definido por esta variable n. N mayúscula me da dando el orden del filtro. La frecuencia f sub s sería la frecuencia de muestreo. La frecuencia f sub c vendría siendo la frecuencia de corte de ese filtro. Recuerden que estamos hablando de un filtro pasabajos, entonces nosotros queremos implementar esto. Para definir esto, entonces podemos llevar esto a un software cualquiera, por ejemplo MATLAB o Python. Vamos a abrir el computador, vamos a digitar unos códigos, aquí está, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir, por ejemplo, parámetros iniciales, vamos a decir que la frecuencia de corte de ese filtro va a ser 1000, quiero filtrar, quiero dejar pasar, es un filtro pasabajos, quiero dejar pasar todo lo que esté abajo de 1000 Hz y arriba de 1000 Hz lo quiero eliminar, ¿cierto? Y vamos a definir una frecuencia de muestreo. Recuerden que estamos hablando de señales discretas, entonces tenemos que definir una frecuencia de muestreo. En este caso, obviamente considerando los criterios de Nyquist, va a ser 8000. El orden del filtro, que es 50, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí la frecuencia angular de corte, que va a ser simplemente 2pi sobre f sub c sobre multiplicado por f sub c dividido f sub s, como está aquí definido, ¿cierto? Y el m va a ser la mitad de n, es decir, n es 50, en este caso el m que aparece acá va a ser 25. Dice que aquí estamos en toda la mitad del filtro, ya en un momento vamos a ver las respuestas de ese filtro, tanto en tiempo como en frecuencia. E implementamos el filtro. Muy sencillo acá, definimos esta ecuación como aparece acá, decimos que el H ideal es una sinusoidal amortiguada con estos parámetros, ¿cierto? Decimos que el vector aquí n es un vector de tiempos, que en ese caso pues va de 0 hasta 50, de valores enteros, ¿cierto? Y encontramos aquí la respuesta, que es la multiplicación entonces entre el h ideal y el W, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos la respuesta del filtro. Entonces estos son unas líneas muy sencillas de implementar en un sistema de programación cualquiera. Pasamos entonces a verificar, vamos a graficar esa respuesta. Aquí tenemos la respuesta en tiempo, ¿cierto? De ese filtro, vamos a graficar HDN y miren acá, es una sinusoidal amortiguada. Fíjense que esto tiene pues 50 valores y su comportamiento es de sinusoidal amortiguada, ¿cierto? La respuesta en frecuencia, aquí la tenemos también, ¿cierto? Entonces aquí estamos graficando la respuesta en frecuencia, también eso obviamente lo podemos hacer a través de las herramientas de procesamiento digital de señal, allá digitando unas ciertas líneas de código, y vamos a obtener la respuesta. Estos códigos yo se los voy a dejar allá en la plataforma también para que ustedes lo revisen. Vamos a tener entonces aquí la respuesta, ¿cierto? De ese filtro. Fíjense que aquí tenemos, que estamos más o menos filtrando aquí las señales a partir de 1000 Hz, ¿cierto? Y hasta 4000 Hz, que sería acorde al criterio de 8000 de frecuencia de muestreo.
Bien, entonces nosotros aquí tenemos nuestro filtro pasabajos que está definido por esa respuesta HDN que acabamos de calcular anteriormente o de implementar allá en el software de procesamiento, ¿cierto? Recuerden que la señal HDN me caracteriza completamente la respuesta del sistema. Entonces, si ella me caracteriza completamente la respuesta del sistema, yo puedo obtener la salida a partir de la convolución discreta, ¿cierto? Entonces, nuevamente vamos a ingresar allá al software de procesamiento y yo quiero en este caso, como dijimos que el filtro era un filtro pasabajos, entonces yo voy a definir una señal de entrada que va a ser simplemente la suma de dos señales sinusoidales cualquiera, donde vamos a tener, le voy a poner a una señal 800 Hz de frecuencia y a otra señal 1300 Hz de frecuencia. Recuerden que habíamos dicho que a partir de 1000 filtrábamos, entonces teóricamente aquí a la salida esa componente de 1300 no debería aparecer. Aquí está el código que me define eso en MATLAB, ¿cierto? Aquí está el tiempo, aquí está la señal como tal, una suma de dos senos con amplitud 10, ¿vale? Implementamos eso y pasamos y nosotros sabemos que la respuesta de ese filtro HDN es esta que aparece acá, que lo vimos anteriormente, lo graficamos, ¿cierto? Está definido allá en software. Y pues podemos hacer dos cosas, como necesitamos utilizar la convolución para obtener la respuesta. Una es, digamos, utilizar una función que sea, la mayoría de los software de procesamiento ya tienen listas esas funciones, entonces nosotros podemos ya venir y citar esas funciones, o podemos incluso, si quisiéramos, implementar una sumatoria que lo podríamos hacer a partir de dos ciclos for, podríamos implementar dos ciclos for anidados para implementar como tal la convolución. Pero en este caso no nos vamos a complicar y vamos simplemente a llamar la función conv de MATLAB, que es una función lista que me permite calcular la convolución dándole aquí dos señales de entrada, la señal X y la señal H. ¿Listo? Entonces le damos esas dos señales y vamos a obtener entonces la respuesta de salida Y. ¿Cuál sería el comportamiento entonces? Vamos a verlo acá. Fíjense que aquí vamos a graficar la señal de entrada que pues, nos da esto, son dos tonos, uno en 800 y 1300, entonces nos da una sinusoidal más o menos de esta forma. Y lo pasamos, vamos a pasar esa señal XDN por nuestro filtro que está definido y vamos a obtener la salida. Aquí abajito está graficada la salida. Fíjense que en la salida solamente tenemos una señal sinusoidal. Aquí es como la combinación, a la entrada de la combinación de las dos señales sinusoidales de 800 y de 1300 Hz. Y a la salida, como es un filtro pasabajo, solamente vamos a dejar pasar las frecuencias bajas. Es decir, vamos a dejar pasar la frecuencia de 800 Hz. Entonces aquí a la salida solamente me está apareciendo la señal de 800 Hz, lo que confirma en tiempo que el filtro no funciona. Sin embargo, pues podemos también ver eso en términos de la frecuencia. Entonces aquí mire que aquí está, vamos a hacerle el espectro, también allá en el sistema de procesamiento, podemos calcular el espectro de una señal, aquí le calculamos el espectro a XDN, y obtenemos que ese espectro está conformado por dos impulsos acá, ¿cierto? O dos componentes que uno está, no se alcanza a ver muy bien acá, pero es 800 y el otro es 1300. Entramos aquí con esas señales, con esas dos señales aquí al filtro y la salida, fíjense que va a ser esto que aparece acá. Aquí solamente, entonces en este caso, solamente me aparece el tono de 800 Hz, confirmando entonces el funcionamiento del filtro pasabajos con frecuencia de corte de 1000 Hz. Y de esa forma, entonces nosotros estaríamos implementando un ejemplo práctico de lo que podemos obtener a través de la convolución y cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, para este caso específico, donde nosotros estamos realizando un filtrado sobre una señal. Los invito a que realicen la actividad de aprendizaje de la lección 4 para que pongan en práctica pues todos los temas que hemos visto hasta ahora en esta lección. Con esto llegamos al final de nuestro recurso educativo digital. Espero que todos estos conceptos, herramientas que estudiamos en todo este proceso hayan sido
pues provechosos para ustedes, que las pongan en práctica en los diferentes contextos de sus profesiones y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que mi nombre es Joan Leandro Telles. Chao, chao.